Los invito, María Teresa, que nos vas a contar un poquito el origen de todos estos problemas que están suscitando en el este de Europa con el tema de Ucrania y Rusia, todo este litigio que nos preocupa bastante. Si estamos entrando o ya estamos en una tercera guerra, ¿por qué no nos contás un poquito? Entre los dos hagan un pantallazo de lo que estamos viviendo. Después les vamos a dar, como a todos, las palabras para que hagan las preguntas. Y bueno, bienvenida María Teresa, bienvenido Dan. No, muchísimas gracias, Pato, muchísimas gracias a todos los que han tenido el coraje de venir a escucharnos, por lo menos a mí. Eh, bueno, efectivamente, nosotros hemos, digamos, tomado la decisión con Dan de hablar un poco de historia, que esa parte, digamos, la asumo yo, y un poco de realidad, que es la parte actual, que creo que es lo que va digamos, a hablar Dan. En lo que hace a la parte histórica y también religiosa de este conflicto, yo quisiera decirles que lo primero que debemos asumir para abordar este conflicto es su gran nivel de complejidad, derivado de los múltiples factores que lo componen. Tenemos un estado con poder de fuego abrumador que invade a otro, en notoria inferioridad de condiciones materiales, pretextando motivos para hacerlo. La simpleza de la relación o lo lineal de los motivos es solo aparente. El presidente Putin parece actuar impulsado por el denominado etnonacionalismo. En ese concepto encontramos ámbitos tales como patria, identidad, lenguaje, cultura, sangre, todos englobados en lo que podemos definir como etnia, y que están profundamente arraigados en la historia y en la cultura rusa. En numerosas oportunidades, el presidente Putin ha manifestado que Ucrania no es un Estado y que los ucranianos no son un pueblo, sino son parte integral del corazón eslavo, los eslavos orientales, junto a Bielorrusia. Si Ucrania sostiene su deseo, más de una vez manifiesto por varios de sus gobernantes, pero en particular por Zelensky, de integrarse a Occidente y ejercer su autodeterminación, la Rusia de Putin se considera afrentada y en riesgo de tener a las puertas de sus fronteras a la OTAN, lo que declararon también en más de una ocasión que es una amenaza inadmisible. Por ello, la convicción con que Rusia respalda su accionar implica que la guerra que ha desencadenado es solamente una operación para recuperar lo que considera tierras propias, que fueron gobernadas tiempo atrás, primero por el Imperio Ruso y luego por la Unión Soviética, y de paso depurar Ucrania de indeseables elementos neonazis. Este conflicto expresa indudablemente un choque de sistemas políticos entre la visión irredentista de Putin y los principios de soberanía, democracia liberal y el derecho de Ucrania a la autodeterminación. Los fundamentos de las ideas que avanza el accionar de Putin son de antigua data y están vinculados también al cristianismo ortodoxo y al estatus de Moscú como la tercera Roma, después de la original, y de Constantinopla. El conflicto entre Rusia y Occidente es muy antiguo y ha provocado numerosas divisiones y conflictos a lo largo de los siglos. China es otra gran autocracia que apela también al ideario de nacionalismo étnico. Sus líderes consideran que todos los chinos son parte de una misma nación y las minorías, como los uigures o los habitantes de Taiwán, son considerados como un error histórico que hay que reparar. En este orden de ideas, vale también mencionar a la India, bajo la presidencia de Modi, cuya ascendencia es hindú, o Turquía, donde Erdogan suele recordar al Imperio Otomano y brindar apoyo a los pueblos turcoparlantes de Azerbaiyán, Nagorno-Karabaj
y otros enclaves de Asia Central. No obstante, esta guerra o reconquista quizás no esté saliendo tan bien como Putin esperaba, ya que ha provocado muchas contradicciones en los propios invasores rusos. Por lo pronto, si se acepta que son un solo y un mismo pueblo, los atacantes están disparando y matando a su propia gente. Por añadidura, contribuyen a la reafirmación y reconstrucción de la nacionalidad ucraniana mucho más allá de lo que Occidente hubiera podido obtener. Quizás por ello, Putin ha recurrido también a los chechenos, pueblo no eslavo del Cáucaso, con el cual Rusia está en lucha desde la época de Catalina la Grande para actuar contra Ucrania. Pese a la tradicional rivalidad, en la actualidad cuenta con una fracción de aquella población que le es fiel. Asimismo, debemos tener en cuenta que desde la formación del Imperio ruso, la extensión de su territorio hizo prácticamente imposible el control total de sus fronteras. Y dentro de esas fronteras, uno de las más importantes para Moscú es el control del denominado Istmo Europeo, que une en una línea más o menos trazable el mar Báltico con el mar Negro. Pero ¿qué sucede? En ese Istmo Europeo, en esos territorios, hoy hay estados independientes, como Ucrania, Lituania, Estonia, Letonia y Moldavia, entre otros, que forman parte del imaginario que la Rusia de Putin considera territorio propio. Y por lo tanto, no es descabellado especular con que resulten objeto de expectativas de recuperación similares a las del presente conflicto. En algunos de estos territorios se mantiene viva la llama prorrusa, como en Bielorrusia o en la península de Crimea, la cual, además, reviste una vital importancia para Moscú, porque es la base de su flota naval, que desde allí llega al Mediterráneo y de ahí al resto de los océanos. Ucrania, al deponer ilegítimamente al gobierno prorruso de Yatsenyuk y Poroshenko en 2016 y abrirse a Occidente, buscando ser parte de la Unión Europea y de la OTAN, se convirtió en un desafío para Putin. La invasión, el reconocimiento de Moscú de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes, el uso de la fuerza indiscriminada sobre civiles, son todas claras violaciones al derecho internacional, que prohíbe el uso de la fuerza para dirimir controversias sin importar quién tenga razón, y es uno de los pilares del sistema de la seguridad colectiva. Lo mismo ocurre con la obligación de respetar la integridad territorial de los estados. Las acciones de Moscú en Crimea en 2014 violaron estos principios básicos. No obstante, cabe señalar que muchas de las potencias occidentales, que ahora replican con sanciones a Rusia, las quebraron cuando sus intereses así lo requerían. Ejemplo de ellos fue Sudán del Sur, la secesión de Kosovo en detrimento de Serbia, Malvinas o Mauricio. Estas decisiones han debilitado el marco jurídico y el sistema de seguridad colectiva. La primacía del derecho internacional y los mecanismos de que dispone para la solución de controversias mediante diversas acciones diplomáticas, de negociación y diálogo debe ser reclamada siempre. Las sanciones y represalias no deben contradecir el respeto al derecho internacional, ni apelar al uso sesgado de excepciones que solo debilitan al sistema. No obstante, tengo que decir que es muy difícil que frente a un ataque como el que está teniendo lugar en Ucrania, no se produzca y movilice una reacción internacional, que, por un lado, trata de no verse involucrada en un conflicto que podría llevar a otra gran guerra, y por el otro, aplicar sanciones económicas y financieras pareciera ser un recurso efectivo para procurar que el conflicto se encarrile por la vía de la negociación diplomática ante las reticencias
o el fracaso de los intentos de abordarla seriamente. Es un dilema de no fácil solución. Ahora bien, desde un punto de vista religioso, porque permítame decirles que se debate mucho sobre el origen económico y geopolítico de este conflicto, pero también debería de tenerse en cuenta que la agresión rusa a Ucrania tiene profundas raíces religiosas. Al inicio del conflicto, no dejó de llamar la atención la visita personal que el Papa Francisco efectuó al embajador ruso ante el Vaticano. El Santo Padre quizás se sienta decepcionado luego de haber apoyado a Rusia, reuniéndose con el patriarca ortodoxo de Moscú y el propio Putin, lo cual ha causado malestar en los fieles ortodoxos ucranianos, quienes son cerca del 70% de la población, así como entre los católicos ucranianos del rito oriental, los suniatas, que son la primera minoría religiosa, que reconocen la autoridad del Papa junto a los maronitas y a los ítalo-albaneses. Ahora bien, sería insostenible atribuirle al Papa Francisco la culpa del conflicto religioso, ya que él mismo se remonta al cisma de Oriente que tuvo lugar en el 1054. Pero me permito recordar que Francisco recibió a Putin en 3 oportunidades y en La Habana, el 12 de febrero del 2016, se reunió por primera vez con el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa. En esa oportunidad, el Papa y el patriarca Kirill firmaron un documento conjunto. Esto provocó un fuerte malestar en otras iglesias ortodoxas como la ucraniana, que responde al patriarca de Constantinopla, quienes consideraron que el Papa los había sacrificado en aras de una alianza con Rusia. Tengamos en cuenta de que en 2016, cuando se reúne con el patriarca Kirill, Rusia ya había anexado Crimea en el 2014, y así las raíces religiosas de la guerra se expandieron rápidamente. También me permito señalar que la figura del patriarca Kirill es apenas discernible de la del autócrata del Kremlin. Putin logró la fusión del Estado-Iglesia, y no se duda que aspira a restaurar la Rusia imperial. En ese sentido, los ucranianos han sido considerados potenciales caballos de Troya y el enemigo eterno del paneslavismo ruso. La rivalidad entre Moscú y Constantinopla por el poder ortodoxo es muy fuerte. La religión o el misticismo cristiano es fundamental para el proyecto nacionalista de Putin, tanto en Rusia como en el extranjero. De hecho, sabemos que el patriarca Kirill ha construido una catedral que la consagró a las Fuerzas Armadas y que permanentemente reivindica el imperio. Por su parte, para los ucranianos, era urgente romper el vínculo que durante siglos había sometido a los fieles de Kiev al patriarcado de Moscú. De hecho, en 2018, el patriarcado de Kiev se separó de Rusia y la nueva Iglesia Ortodoxa de Ucrania fue reconocida por el patriarca ecuménico de Constantinopla, bajo cuya influencia habían estado desde el inicio del cristianismo en Ucrania, denominado en ese entonces rito bizantino. Este hecho, o sea, la separación de los ucranianos del patriarca de Rusia, provocó un gran escándalo por parte de Kirill, y obviamente los acuerdos que habían firmado con Francisco se diluyeron. Hoy, Francisco deplora la guerra y la violencia, pero no menciona al agresor. Aunque el Vaticano haya salido en su defensa, indicando que el Papa evita nombrar a los agresores para dejar abierta una puerta a la negociación que salve vidas, la actitud es llamativa frente al número de muertos civiles, de niños y al mayor flujo de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Hay voces que han comparado la actitud de Francisco con la de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, que también intentó hacer un equilibrio entre las potencias políticas de ese momento
y utilizó un lenguaje genérico que trae reminiscencias del que usa Francisco. En todo caso, no está claro cuánto tiempo más será sostenible la neutralidad papal. Muchas gracias. ¿Toca a mí, Pato? Muteada. Ahí está, estaba muteada, estaba muteada. Adelante, gracias María Teresa, y ahora va a hablar Dan, y después vamos a las preguntas, y sí empezamos a hacer un diálogo entre el público y los disertantes. Dale, Dan. Bueno, el título de la charla era El mundo al filo de otra gran guerra, y de eso me voy a referir un poco, porque no se trata acá solamente de Ucrania, aunque obviamente están llevándose la peor parte, pero lo peor es el potencial que tiene toda esta situación de desembocar en una tercera guerra mundial, para no decirlo eufemísticamente. El plan histórico de Putin, como muy bien lo desarrolló María Teresa, es algo con profundidad religiosa, con profundidad histórica, y se trata nada más ni nada menos que de restaurar la antigua Rusia zarista o la antigua Unión Soviética, que tuvo una muy mala experiencia, donde sus padres la pasaron muy mal en el sitio de Leningrado, y donde se crió en la posguerra. O sea, está muy fijado en estos temas históricos, y creo que esa fijación tan fuerte y tan carnal, porque le tocó vivirla con su propia familia y en su propia persona, creo que hace a lo irracional de lo que está ocurriendo en este momento en las decisiones de Putin, que se ha convertido claramente en un dictador autócrata sin lugar a claroscuros, ¿no? De hecho, el plan estratégico comenzó luego de que él asumió. Quiso restaurar fuertemente primero el territorio que tenía bajo su mando. Se había llegado en 1994, luego del derrumbe de la Unión Soviética, se había llegado, por ejemplo, en la guerra de Chechenia, que se había costado muchas vidas y que Rusia no pudo, el gobierno central no pudo ganar, y que se llegó a un estancamiento donde básicamente se le daba la autonomía, entre comillas, aunque era semi-independiente, y se convivía con esa derrota. Lo primero que hizo cuando en 1999 asumió como primer ministro fue volver con unas buenas excusas, que muchos dicen que las generaron ellos, los sucesores de la KGB, la FSB rusa, provocando tremendos atentados a unos edificios, causando muchas víctimas civiles. Fue retomar la guerra con Chechenia y arrasar Chechenia, arrasar Grozny, 200.000 muertos, manu militari, sin ningún escrúpulo, y así retomó Chechenia como parte de la Unión de Rusia. A reñón seguido continuó con su militarismo e invadió, también con excusas muy similares a las que vemos ahora con las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Fue a respaldar movimientos rebeldes en Osetia del Sur y Abjasia, en Georgia. De esa forma, casi encubiertamente, en una clara utilización de una guerra híbrida donde no está claro quién es el agresor, donde se generan no solo casus belli, sino que no se ven las tropas mismas de quién está agrediendo, se lo enmascara con un movimiento local independentista. Invadió Georgia, donde también le fue bastante mal, pero por lo menos pudo sostener hasta el día de hoy las repúblicas populares de Abjasia y la República Popular de Osetia del Sur, donde tuve la oportunidad de conocerlas. Estuve en la línea de cese el fuego es un alambre de púas muy militarizado, donde hay tiros todos los días y donde todavía las tropas rusas que están allí abiertamente corren el alambrado de púas y la línea de cese el fuego diariamente, generando una inestabilidad que apunta básicamente a terminar de desestabilizar y engullirse la República de Georgia.
país que no es un dato menor, plenamente democrático, con un proceso muy vivaz democrático. Habiendo conseguido su objetivo, ocurre lo que ocurrió en el 2014 con el Lugansk y Donetsk, que no fue nada más, nada menos que otra operación encubierta de guerra híbrida, donde 2 años antes, mejor dicho, 1 año antes de que Rusia descubriera que ahí hay un tema étnico donde se discrimina a la población y que la población quiere independizarse, no ocurrió absolutamente ningún problema. Los problemas hay, como en todos los lugares, sobre federalismo, sobre el trato, sobre la enseñanza del idioma ruso, si se relega o no, pero no había un tema. De hecho, había una situación muy armónica y de paz interna, donde nadie estaba hablando de independencia, mucho menos de secesión, pero de la noche a la mañana, con una operación especial también híbrida y con un nuevo ejército propio de rebeldes de Lugansk y Donetsk, surge la rebelión. No era más que tropas rusas encubiertas con algunos mercenarios locales que logran comenzar esta guerra de quedarse con estas 2 zonas del Donbass, y a renglón seguido invade, ya sin más excusas, sin más ningún tipo de guerra híbrida, mano militar, invade Crimea, que con una gran importancia estratégica, como acaba de decir María Teresa, lo ocupó sin mayores consecuencias más que algunas sanciones de Occidente. Todo esto dentro de un plan de recuperar la ex Unión Soviética, o más aún allá, la Rusia zarista. Es importante el tema de Crimea porque se trata de un lugar estratégico que permite una proyección de fuerzas que va mucho más allá de lo que es el tema ucraniano. Desde Sebastopol, la famosa Sebastopol, que en la Segunda Guerra Mundial fue una ciudad clave estratégica, como el gran puerto del Mar Negro. Desde allí era la flota, la sede de la flota rusa, y era una ciudad estratégica. Y lo que está buscando Rusia claramente es lograr un dominio estratégico de los distintos flancos de Europa para poder seguir así en su plan, que es bastante duro, bastante crudo y que amenaza la paz mundial. De hecho, para completar su plan, a renglón seguido de la toma de Crimea, pasó a invadir, siempre invitado por el gobierno de turno, que nunca son gobiernos democráticos, ni mucho menos, a invadir Siria, donde no solo sigue hasta el día de hoy participando activamente en la guerra civil, sino que ha instalado una gran base estratégica en Tartus y en Latakia. Esto es parte de un plan, y ellos lo dicen, de tener una presencia en el flanco sur de Europa, en el flanco sur de la OTAN, llaman ellos, pero básicamente hay una proyección estratégica. Lo mismo ocurrió cuando comenzó la guerra y Suecia y Finlandia dijeron, cuando comenzó la guerra, dijeron, ahora nosotros que éramos neutrales hasta ahora, una postura histórica que tienen ambos países, pero estamos considerando ahora sí volver a la OTAN, no volver, ir y asociarnos con la OTAN. Ante eso, Rusia, Putin, dijo, esto es absolutamente tan intolerable como lo que estamos haciendo en Ucrania, y declaró el alerta nuclear. No es algo liviano. O sea, amenazó con invadir Finlandia, con hacer actividades militares en Suecia, declaró el alerta nuclear, no solo el alerta nuclear, sino que comenzaron a haber vuelos y movimientos militares sobre Suecia, violaciones del espacio aéreo, y el alerta nuclear no es algo liviano. En el mundo solo hubo otros 2 alertas nucleares anteriores. La guerra de los misiles, la crisis de los misiles del 62, ¿no? Con Khrushchev y Kennedy, y que estuvo al borde de desatarse la Tercera Guerra Mundial, y en la crisis del 1973, la crisis de la guerra del Yom Kippur, cuando Rusia intentaba mandar tropas al canal de Suez para liberar al sitiado segundo ejército egipcio. Estados Unidos dijo, bueno, no podés mandar tropas allí, ya estamos, y declaró la alerta nuclear. O sea que este es el tercer alerta nuclear que declara, y no fue una declaración. De hecho, zarparon
desde las bases en Murmansk, allí en el mar de Barents. El mar de Barents es una parte del océano Ártico. Zarparon los submarinos nucleares y desplegaron inclusive por las estepas siberianas los misiles intercontinentales que tienen en tierra también. O sea, fue una alerta nuclear peligrosísimo. Desde ese momento y hasta ahora, Rusia no para de blandir el argumento nuclear. De hecho, en ese momento, y cuando comenzó la guerra y la invasión, no, la guerra eso ya es, digamos, ya léxico muy neutral, la invasión Rusia a Ucrania, y Rusia dijo, primero para asustar, evidentemente no ha llegado, no lo ha concretado a un mes del comienzo de la invasión, dijeron, si obstruyen nuestra operación especial militar, como llaman ellos a su guerra, si obstruyen esta operación, van a ser considerados como atacantes y se enfrentarán a consecuencias que nunca en la historia de la humanidad han visto. Obviamente refiriéndose al uso del arma nuclear. Esto fue en los primeros días de la guerra. Por supuesto, eso generó mucho temor y no amilanó a la OTAN a abastecerlo en forma importante de armas, pero no se puede decir eso en forma absoluta, ya que solo abasteció de ciertas armas defensivas, los famosos misiles Javelin, antitanques, algunos misiles antiaéreos y armas defensivas básicamente para la infantería. No abasteció de tanques, no abasteció de los famosos aviones de la Fuerza Aérea, que hasta Polonia estuvo dispuesto a ofrecérselos, porque eran MiGs del mismo tipo que podían usar los propios pilotos que ya estaban entrenados, era instantáneo esa transferencia. Polonia, como tenía miedo, dijo, se los transferimos a Estados Unidos y que Estados Unidos se arregle con ellos. Estados Unidos finalmente dijo, no se van a transferir ningún avión a Ucrania. Lo mismo hizo toda la OTAN, nadie transfirió armas pesadas, no han transferido sistemas importantes de defensa antiaérea, simplemente sistemas tácticos de defensa antiaérea. O sea, el temor de que el abastecimiento de la resistencia ucraniana por parte de los países de la OTAN sea considerado como una intromisión o simplemente como una participación en la guerra y con la amenaza de consecuencias nucleares explícitas, eso paralizó bastante la cantidad de apoyo que hay. Lo mismo que paralizó bastante las sanciones económicas, porque uno dice, no, están aplicando las sanciones terribles, uno se aturde los oídos de escuchar, casi todos los días están anunciando una nueva serie de sanciones. Y a decir verdad, son terribles las sanciones, son casi sin precedentes para un país como Rusia, solamente hay precedentes para países como Irán o Corea del Norte, pero se olvidan de decir que la principal fuente de ingresos económica de Rusia, que es las exportaciones energéticas de petróleo y de gas, no se tocaron en absoluto. Inclusive hablaban, inclusive había amenazado Biden antes de la guerra, cuando se veía que se venía la invasión, de que iban a sacar a Rusia del sistema internacional de financiación, del SWIFT famoso, lo cual sería muy grave y era casi como un arma nuclear, se suponía, porque iba directamente a paralizar toda la economía rusa y todas las exportaciones rusas. Y a pesar de que hicieron sanciones del SWIFT, todos escuchamos que hicieron muchas sanciones del SWIFT, pero dejaron el 20% de los bancos rusos y solamente, no casualmente los bancos principales, los bancos que facturan las exportaciones energéticas, los dejaron fuera de las sanciones. O sea, están apretando muy fuerte, pero están tratando de no ahogar y no tan fuerte. Se nota los frenos que están aplicando Occidente a las sanciones y al abastecimiento de armas. Alemania, que ha tenido un papel bastante deplorable en todo esto, porque ha roto con la OTAN básicamente, y había enviado 5.000 cascos como ayuda militar a Ucrania. Ucrania dijo, parece un chiste que Alemania no mande 5.000 cascos, es como la nada misma. Eso cambió pasaron los días de la guerra y Alemania cambió de actitud en un cambio histórico que va a traer de vuelta a Alemania al concierto de las naciones poderosas militarmente. De hecho, pidió un aumento de más de 100.000 millones de euros
inmediato en su presupuesto militar, pero esto se va a realizar en los próximos meses y años, no es algo inmediato para la situación actual. Y también comenzó a mandar un poco más de armas un poco más letales, no tan ridículas como cascos. Alemania tampoco cortó sus importaciones energéticas, depende en un 60% del gas ruso. Europa depende de un 40% del gas y la energía rusa, pero Alemania es el que más depende de todos, y solamente hizo una sanción teórica, que es no habilitar el famoso gasoducto Nord Stream 2, que nunca había estado habilitado, se terminó y no lo habilitaron. Pero el Nord Stream 1 y otros gasoductos, inclusive los que pasan a través de Ucrania, no dejaron de bombear en su máxima capacidad durante el conflicto hasta el día de hoy. Y las exportaciones siguen sin ser tocadas. Eso es bueno decirlo porque no es una posición tan total, no es, hay bastante de cinismo también y realpolitik en las posiciones de varios países. Y, por ejemplo, yo digo, no hicieron sanciones energéticas, pero todos escuchamos que Estados Unidos y Gran Bretaña hicieron sanciones energéticas. Dijeron, no vamos a comprar más petróleo ruso. El detalle es que Estados Unidos y Gran Bretaña casi no dependen del petróleo ruso, y el petróleo ruso, aparte, un barco de petróleo se puede redirigir con mucha facilidad, y se ya está redirigiendo, y están comprando todo lo que puedan vender. Hay varios países, el país más que está comprando no solo petróleo, sino gas más que nunca, es India. Curiosamente, India está jugando casi como aliado, siempre está un poco indefinido la India, y en este caso los hechos hablan más que las palabras, y si bien condena, está duplicando la compra de gas ruso y también de petróleo, aprovechando toda esta movida. O sea, que las sanciones de Occidente son muy fuertes, pero son limitadas también, y casi en lo esencial. Pero no se puede descartar como que son solamente, digamos, para mostrarlas nada más. Realmente son fuertes, están afectando a la economía rusa. Se estima que fácilmente va a caer la economía rusa un 20% del Producto Bruto, ahora en forma casi inmediata, por estas sanciones, porque también indirectamente estas sanciones han afectado las exportaciones rusas de energía, porque indirectamente todas las petroleras del mundo tienen miedo de comprar petróleo o gas ruso, por miedo a que sea embargado en cualquier momento o en cualquier puerto. Las aseguradoras ya no aseguran. O sea, está afectando también un poco el comercio de energía ruso, pero los principales fuentes, lejos de haber frenado sus compras, las han o mantenido, como nada menos que la Unión Europea, o China y la India las han aumentado claramente. Bien, o sea, vemos que la amenaza nuclear de Rusia en cierto sentido ha funcionado, pero el peligro es hasta qué punto esto va a quedar una amenaza y no va a pasar a los hechos, porque Rusia, calculando, ha tolerado hasta ahora la fuerte ingreso de armamento y de ayuda hacia Ucrania. En cualquier momento podría pasar, se especuló mucho, de que ataquen como lo dijeron, que ataquen los convoyes occidentales antes de llegar a Ucrania, diciendo que son convoyes que están llevando armas a su enemigo, y entonces son partes beligerantes, y eso podría desencadenar una guerra. Está muy claro, porque eso fue la respuesta clarísima de la OTAN, que la OTAN no quiere saber nada de participación directa en la guerra con Ucrania. Mandó y redistribuyó tropas por decenas de miles, y sigue redistribuyendo y aumentando las tropas alrededor de Rusia, pero dijo claramente que ni un soldado va a ir a pelear a Ucrania. También aumentó el nivel de armamentos alrededor de los países de la OTAN, alrededor de Rusia, pero dijo no van a intervenir. Estaba bien pidiendo estos días desesperadamente Zelensky a todos los parlamentos del mundo que por favor hagan, por ejemplo, una zona de no-fly zone, ¿no? Una zona de prohibición de ataques militares desde el aire. Y eso fue rechazado tajantemente por la OTAN, porque dijeron, para enforzar eso significa que tendríamos que empezar a derribar aviones rusos, y eso significaría
entrar en guerra con Rusia y Tercera Guerra Mundial. Así que tampoco están enforzando una zona que no se puede volar para proteger de los ataques aéreos. La amenaza, el problema de todo esto es que no es solamente lo que la gente está calculando, sino lo que no pueden calcular. Y se está poniendo complicado cada día. El problema de lo que no pueden calcular es qué pasaría si, como hubo varios momentos que estuvimos en peligro, como cuando entraron a Chernobyl y no se sabía qué iba a pasar con la central de Chernobyl, como cuando entraron a Zaporizhia, no sé si pronuncié bien, son las centrales más grandes de Europa, donde hay algo así como 16 centrales nucleares, y atacaron bombardeando, no las centrales mismas, pero sí varias instalaciones en la zona, y se temía que indirectamente pudiera ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en Fukushima, nada menos. O sea, si de golpe se le daña un suministro, como se le dañó, de energía eléctrica a la central, pueden hacer una serie de acontecimientos en cadena que como pasó en Fukushima, en Japón, de golpe una parte del sistema falla, que en ese caso falló el sistema eléctrico que permitía mantener el enfriamiento de las centrales nucleares y se calentó y estalló Fukushima. Podría haber pasado lo mismo acá, lo mismo podría haber pasado con el personal. Se temía que si los mataban o los retenían o tenían problemas con el personal militar, que hasta el día de hoy los tienen, con el personal que maneja las centrales nucleares, que hubo muchísimos problemas y lo sigue habiendo, se temía que, bueno, puede haber un error humano entonces, con personal faltante o con personal capturado, personal que no tiene descanso, o de golpe puede haber un error humano que lleve a otro Chernobyl. De paso, ahí mismo ocurrió el gran desastre. Si pasa eso, la nube radioactiva podría ser mucho más grande de lo que vimos en Chernobyl, que ya fue directamente dramática, y afectar a Europa. ¿Cuál sería la reacción de la OTAN? Claramente se vería atacado en forma militar si le mandan una nube radioactiva. Por más excusas que pongan que fue involuntario, qué sé yo, eso podría pasar y puede seguir pasando, es un peligro que hay. No solo ese, sino que hay otras causas. Ahora mismo están todo el mundo considerando qué pasaría si Rusia usa armamento no convencional, armas químicas o armas bacteriológicas o biológicas, que se dicen. Ante la situación militar que está teniendo, hoy lo digo claramente porque casi está aceptado, y esto es así de hace 2 horas, está teniendo una clara derrota militar Rusia. De hecho, acaba de anunciar hace un rato que dejaba de intentar conquistar Kiev y se retiraba y se iba a concentrar en la parte del Donbass. Eso acaban de anunciarlo recién. Eso se dio después de 48 horas de que comenzó a ser recuperado territorio. Eso está probado por todas las informaciones oficiales y extraoficiales creíbles, que las contraofensivas ucranianas están funcionando. De hecho, 2 lugares bastante importantes en las afueras de Kiev fueron recuperadas en las últimas 48 horas. O sea, el ejército ruso no solo ha logrado ser frenado durante un mes, sino que comienza a ser derrotado. Y ante esto se ve que, porque la situación se venía hace bastante, sobre todo por las grandes bajas, que estaban provocando también una gran desmoralización en muchos aspectos en el ejército ruso, con muchos síntomas de desmoralización, provocaron este anuncio, que tampoco significa que hay que creérselo, porque es un anuncio, es muy reciente, y Rusia se encargó de hacer anuncios falsos desde que tenemos memoria, pero en esta guerra, particularmente el día anterior a la invasión, dijo que no había posibilidades de ninguna invasión, que terminaban los ejercicios militares y se volvían todos a sus casas. Esto lo dijo 48 horas antes de invadir, que solo eran ejercicios, que no había una paranoia, decía, hasta hacían chistes con esto, decían, no, cuando dijeron que el miércoles iba a empezar la guerra, el miércoles anterior, Lavrov en chiste decía, no, los miércoles no solemos empezar las guerras porque no acostumbramos esos días. O sea, prácticamente son gente cínica
muy peligrosa y que no hay ninguna posibilidad de credibilidad sobre lo que están prometiendo, lo están demostrando. Históricamente es así, pero en la forma táctica y en la guerra ha ocurrido eso. O sea que están estos peligros y ante esta derrota que estamos presenciando en forma casi milagrosa, porque nadie daba, ningún experto militar, y sé que en este Zoom hay más de un experto militar y expertos de alto nivel, ningún experto, y me incluyo, pensaba que no iban a tener una derrota más o menos rápida. El asunto es cuánta resistencia, cuánto iba a durar, cuánto iban a aguantar, cuántos días. De hecho, el Kremlin había dicho, Putin había dicho hace 2 años que él, si decidía, podía tomar Kiev en 48 horas. Si dijo eso hace 2 años, ahora que tenía todas las tropas sobre la frontera, seguramente el plan era similar. No importa, es un indicativo de que estaba muy claro que solo pensaban hacer un desfile militar de pocos días. De hecho, las tropas rusas, cuando cayeron prisioneras en los tanques en Kiev, en los primeros días se sorprendieron, porque en vez de municiones, en vez de alimentos que les estaban faltando, tenían trajes de gala para hacer el desfile. Le faltaban, o sea, estaban mentalizados para una rápida victoria, una guerra relámpago, y tanto es así que se nota en sus comunicados que el primer día dijo, por favor a todos los militares rusos que vayan, a todos los militares ucranianos que vuelvan a sus casas, así no hay más problemas, nosotros solo vamos a encargarnos de agarrar al corrupto régimen nazi de Zelensky y a sus secuaces que están ocupando el gobierno, los vamos a juzgar. O sea, un discurso de otras épocas históricas, y no recuerdo uno más parecido que a la época de los nazis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, desde las primeras 48 horas no han logrado avanzar en Kiev y ahora están básicamente estancados en todas las zonas del área que están avanzando, que es la zona del Donetsk y del Lugansk y toda la franja que une eso con Crimea, y tratando de avanzar también hacia Odessa, con relativo éxito, porque las batallas estratégicas hasta ahora las han perdido. Hace por lo menos 15 días que dicen que van a tomar Mariupol. Mariupol es el principal puerto, y yo hace una semana vi los tanques rusos entrando a las calles de Mariupol. Al día de hoy, Mariupol todavía está resistiendo. Todos lo único que se preguntan es cuánto más va a resistir. Pero ya ocurrió lo mismo con Kiev y hoy se está concretando una derrota rusa allí. Ojalá que pase algo parecido en el sur. Lo cierto es que este tipo de derrotas, con esta humillación y dolor real, porque Rusia admitió hoy 1.350 bajas, lo cual, por supuesto, para que ellos admitan eso, quiere decir que hay 4 o 5 veces más. Y las fuentes de inteligencia están diciendo que hay un mínimo de entre 7 y 15.000 muertos. Lo cual, sumado a los heridos, que siempre se calcula 3 por 1, uno puede hablar de casi 40.000 bajas. Una cifra que básicamente está superando en pocas semanas los 8 años de invasión y sangrientas pérdidas de Rusia en Afganistán, nada menos. Y hay un paralelo muy interesante, porque cuando Rusia perdió y se tuvo que retirar derrotado con grandes bajas y grandes costos de Afganistán en 1989, a renglón seguido implosionó el Pacto de Varsovia y a renglón seguido finalmente implosionó el sistema ruso propiamente dicho y la Unión Soviética que ahora están tratando de restaurar. O sea, hay muchos paralelismos para tener en cuenta. Y entonces, con semejante derrota, con semejante humillación en pérdidas, dolor concreto, con las sanciones que vimos que si bien no son totales, son fuertes, Rusia podría estar desesperada. Y si está desesperada, entonces podría llegar a usar armas nucleares. No contra la OTAN, sino armas nucleares tácticas. Hay bombas de hasta
el 10% de lo que se usó en Hiroshima, pequeñas bombas, hay hasta artillería nuclear o misiles nucleares de corto alcance, que podrían ser usados para desmoralizar y arrasar, por ejemplo, con las zonas que están tratando de doblegar y no lo logran, o para generar un efecto de desmoralización, y como pasó con el Japón, que con las 2 bombas nucleares se rindió al día siguiente. Y son temas importantes porque Putin está muy encasillado en su visión distorsionada de la historia, casi emocional de la historia, y entonces está repitiendo ese tipo de cosas. Tanto es así que muchos gente que analiza qué lo llevó a Putin a decidir la invasión táctica, ¿no? El momento para invadir, muchos dicen fue la retirada escandalosa de Biden de Afganistán y de la OTAN. No era solo Biden, era la OTAN. Fue una retirada escandalosa, un papelón internacional, se lo vio sin ganas de luchar, sin organización, sobre todo sin organización. Dejaron plantados ahí a decenas de miles, cientos de miles de aliados, hasta sus propios soldados les costó salir de allí, a su propia gente. Y muchos dicen que se miró en eso y dijo, bueno, esto quizás sea un momento, miro el horario porque yo no quiero pasarme. No, está perfecto, está perfecto. Ahora después vamos con las preguntas. Bueno, sí, para redondear la idea. Entonces vio esa debilidad y muchos dicen, bueno, eso sumado a varias cosas más, sobre todo que Merkel se fue, que Trump se fue, Biden con una imagen de debilidad en general, la OTAN con una imagen de debilidad general, y él tratando de hacerla, es la OTAN post-Brexit. ¿Cómo iba a funcionar luego del Brexit, que estaban todos peleados? ¿Cómo iba a funcionar ahora la OTAN, que todavía están peleándose por los derechos de pesca, etcétera? Y también peleándose por el tema de los inmigrantes. Él testió el tema de los inmigrantes. Hay que recordar que un mes antes de invadir Ucrania había una crisis artificial creada por él de inmigrantes que venían de Turquía traídos en aviones rusos a la frontera con Polonia, en Bielorrusia. Todo esto era para testear un poquito el terreno y sembrar discordia y ver cómo podían ablandar un poquito así la voluntad de lo que se iban a encontrar. Entonces, redondeando, ante semejante situación podrían llegar a usar inclusive armas nucleares tácticas en la zona, en Ucrania. Esto sin duda, también ya las bombas nucleares ahora se sabe, no son localizadas, simplemente según para dónde sopla el viento, la radiación llega. Y yo creo que eso también puede ser un casus belli claro por parte de la OTAN, y creo que ya lo han dicho, aunque no lo dijeron explícitamente, lo dijeron implícitamente, que tendrán las más grandes consecuencias si Putin utiliza este tipo de armas no convencionales. Ni que hablar, pero igual sería un tema para testear, si las utiliza contra algún miembro de la OTAN, por ejemplo, que ataque directamente a las repúblicas bálticas o a Ucrania o a Rumania. Y no hay que olvidarse que Putin casi ni mencionó a Ucrania en toda esta crisis, aunque parezca mentira. Cuando en diciembre y enero estuvo negociando en el Consejo de Seguridad de Europa y las grandes cumbres con Biden y entre Blinken y Lavrov, etcétera, etcétera, por escrito no demandó de Ucrania. Lo que demandó de Ucrania era algo que no había. Decían, es ridículo lo que nos estás hablando, porque demandó que Ucrania no se sume a la OTAN y que no haya bombas nucleares y armamento nuclear en Ucrania. Y entonces le dijeron, por supuesto no hay problema, si nadie está pensando en ingresar a la OTAN, no hay armas nucleares ni nadie está pensando en ponerla. Pero lo que demandó en forma concreta fue, y por escrito, fue que la OTAN se retire de todos los países que ingresaron a la OTAN después de 1990. Y esos son nada más ni nada menos que las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia, Latvia, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Eslovenia, Rumania y Bulgaria, nada más ni nada menos. Exigió que se retiren de la OTAN y exigió que se retiren ya los sistemas misilísticos, que no son tales, pero tienen relación con eso, son sistemas de alerta temprana, que están en Rumania y Bulgaria. Bulgaria, otro de los países que no mencioné, que entró post-1990 a la OTAN.
esa fue la amenaza por escrito, y dijo, esto es lo que nosotros queremos, y a Ucrania lo puso con estas exigencias que dijo, que enseguida le respondieron, bueno, es inaceptable la OTAN, y de Ucrania no hay nada que hablar porque no hay ningún proyecto, no está por entrar a la OTAN mañana. De hecho, había reclamado Ucrania entrar desde 2008 en adelante, y estaban en sala de espera, no estaba por entrar. Lo mismo ocurre con Georgia, pero bueno, no me voy a extender por ahí. O sea, que el plan de Putin es mucho más allá de Ucrania, y se trata de restaurar el poder soviético, el poder zarista, como dijo María Teresa al comienzo, de recuperar esos espacios vitales, y digo eso porque me suenan a los espacios vitales literalmente que ansiaba Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial, primero con el Anschluss, invadiendo Austria, luego directamente con el tema de los Sudetes en Checoslovaquia, para finalmente comenzar directamente, sin más excusas, la Segunda Guerra Mundial. Estamos viviendo un periodo que tiene tremendos paralelismos con eso, tremendos paralelismos, con una cosa que es bastante más agravante, que es que hay armas nucleares. Y, bueno, voy a tratar de cerrar porque esto era la idea. Uno dice, bueno, sin pensar una guerra nuclear. Existe la famosa fórmula del equilibrio del terror, que se fue formulando de a poquito desde la Segunda Guerra Mundial, el equilibrio del terror, que era la destrucción mutua asegurada, que no estuvo desde el comienzo eso, por eso la crisis de los misiles, etc. Pero hubo una serie de tratados que se fueron llegando a cabo entre Rusia y la OTAN, básicamente Estados Unidos y la OTAN, para controlar el nivel de armamentos. Estaban los tratados de limitación de armas estratégicas, el SALT, el START, SALT 1, SALT 2, START, el tratado de limitación de armas intermedias también que hubo, y algo que era bastante sacrosanto para todo este equilibrio, que es el Tratado de Limitación de Misiles Antibalísticos, ABM en inglés, ¿no? ¿Qué significaba este tratado ABM de limitación de misiles antibalísticos? Que los países renunciaban, Rusia y Estados Unidos renunciaban a defenderse del ataque nuclear del otro. Eso aseguraba la destrucción mutua. Entonces, eso es el equilibrio del terror. Y este equilibrio del terror se ha ido erosionando, y mucho, hasta la actualidad. Hoy en día, habría que discutir hasta hora de la madrugada quién ganaría una guerra nuclear, y si es posible un ganador sin grandes costos. Es posible discutir esto porque el Tratado de Limitación, el ABM de Sistemas Antibalísticos, fue abrogado ya en 2001, 2002 por Bush. El Tratado de Limitación de Armas Intermedias se retiró hace un par de años Trump, y entonces se abrió una caja de Pandora, literalmente, porque así fue como Rusia por lo menos lo definió, donde se están desarrollando mucho armamento muy sofisticado, que pone en duda cuál es la realidad de la destrucción mutua asegurada. De hecho, el que hizo punta en esto fue, bueno, no quiero ir a la guerra de galaxias de Ronald Reagan, pero haciendo fast forward para ahora, fue Rusia con sus misiles hipersónicos que anunció hace un par de años, el Zircon, que son misiles intercontinentales, son misiles que van hasta 10 veces la velocidad del sonido, hasta 10 veces la velocidad del sonido, y que básicamente lo que significan que son indestructibles, indetectables, y que permitirían dar un primer golpe por sorpresa que deje muy debilitado a su oponente. Putin desarrolló este tipo de armas, no solo el Zircon, sino luego sacó el Singal, que acaba de usar, de paso, acaba de usar este misil hipersónico que tiene capacidad nuclear, que es más de corto alcance, curiosamente sin sentido lo usó, quizás es una demostración de fuerza, pero desarrolló una serie de fuerzas, también desarrolló un misil nuclear que básicamente tiene rango infinito y autonomía infinita y maniobrabilidad infinita. No se sabe en qué estado de operabilidad está. Y por supuesto Estados Unidos y la OTAN no se han quedado muy atrás, se han quedado un poco atrás, están bastante dormidos. De hecho, lo han reconocido, hay una ventana de vulnerabilidad donde está en discusión
su superioridad militar. Está en discusión, habría que discutirlo, por supuesto. Hoy en día el equilibrio nuclear en los papeles está, todavía se mantienen los tratados de limitación de armas estratégicas, y se mantienen unas 6.000, 5.800, 6.000 y pico de cabezas nucleares de cada bando, Estados Unidos y la OTAN con Rusia, 1.500 cabezas nucleares en sistemas estratégicos desplegados, o sea, los otros están almacenados y son cabezas nucleares no disponibles inmediatamente. Todavía hay un potencial enorme, pero está en discusión, es una discusión militar y tecnológica, si esto se puede alterar. Tal es así que Putin dice que sí, se alteró y que de ellos han conseguido esa superioridad. Eso se está mandando la parte desde hace un par de años con estas nuevas series de armas que ha ido presentando. No quiero extenderme mucho más porque aparte quiero darle... Dale, así puede Sí, disculpen la extensión, pero una guerra mundial creo que vale un par de minutos más. Vale, obvio. Y lo que quiero decir que básicamente el mundo está al filo de otra gran guerra. La primera gran guerra mundial fue la primera, la segunda gran guerra fue la segunda, y estamos realmente en peligro real. No es un título como decía el Papa Francisco, está ya la tercera guerra mundial ya comenzó en etapas, etcétera. Hubo muchos títulos de ese tipo, pero que eran más psicológicos que reales. Ahora hay un peligro de una guerra mundial. Qué terrible, qué terrible. Muchísimas gracias, súper interesante. Tenemos un montón de preguntas que la gente nos está mandando. Vamos a empezar con algunas preguntas, vayan levantando la mano, después vamos a leer las preguntas que nos mandaron por mail. Así que, Roberto, buenas tardes. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Patricia. Gracias, María Teresa y Dan. Realmente muy interesante la exposición. Mira, la pregunta, cualquiera de las dos lo puede tomar, es ¿qué tan fundados están los argumentos de Rusia que definen a Ucrania como un serio riesgo para su seguridad? Y, en sentido inverso, ¿qué tan fundados están los temores de los estados próximos, los bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, con relación a que la invasión a Ucrania sea solo una fase en un proceso de creciente expansionismo ruso? Bueno, gracias. María Teresa, ¿podés contestar? Sí. Bueno, digamos, gracias. Esa pregunta de alguna manera fue dicha tanto por Dan como por mí en nuestras exposiciones. Por un lado, frente al expansionismo y a la intención de volver al viejo imperio ruso, Ucrania comparte una gran frontera con Rusia. Pero por otro lado, Ucrania se ha ido democratizando, tiene un gobierno que no es prorruso en estos momentos, y es un país socio de la Unión Europea, y como bien lo explicó Dan, es un aspirante también a ingresar a la OTAN. Por supuesto que la Unión Europea nunca se apuró mucho en otorgarle el estatus de miembro, y la OTAN menos. Pero no porque no los consideren occidentales o porque no los quieran defender, sino porque el riesgo de que conllevaría que Ucrania finalmente pase a ser parte de la Unión Europea y mucho más de la OTAN, lo convertiría en un peligro real para la mentalidad de Putin, porque estaría llevando las fuerzas militares y de seguridad de Occidente a las fronteras mismas de Rusia. Y eso es un poco los temores, voy ahora a contestar la segunda parte, los países como Lituania, Letonia y Estonia, como tiene Finlandia, de alguna manera Suecia, porque ellos, Suecia y Finlandia son miembros de la Unión Europea, pero no están en la OTAN. Si bien ambas primeras ministros, tanto la de Suecia como la de Finlandia,
frente a la amenaza de Putin, dijeron que ellos son gobiernos con derecho a elegir dónde quieren estar, o sea, le pararon un poco los pies. Pero, digamos, es un riesgo. Y las repúblicas bálticas, las tres son miembros, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, Polonia también, y entonces, digamos, a ver, Rusia digamos, tiene miedo de lo que la está rodeando. Y eso lo dijo claramente Dan, cuando explicó esta última parte que es terrorífica, pero que es absolutamente real. Lo que yo creo es que hace falta solamente una pequeña chispa para que el desastre se desate. Y esa pequeña chispa puede ser un intento de invasión de alguno de los países que sí pertenecen a la Unión Europea y a la OTAN, como los que mencionamos, o lo que dijo Dan, simplemente un ataque con armas nucleares de algún tipo, de alguna naturaleza, que provoque que los otros países y que la OTAN se vea afectada. Es cierto, la Unión Europea y la OTAN son reacios a participar más efectivamente en la guerra, mejor dicho, en Ucrania específicamente, porque saben que al formar parte o involucrarse en eso, están desencadenando la Tercera Guerra. Y la Tercera Guerra, Dan no lo terminó de decir, lo dijo de alguna manera, yo quizás lo entendí, muchos de ustedes también. Yo creo que en una guerra como la que se puede llegar a venir, no va a haber ni perdedores ni ganadores. No, vamos a desaparecer o estar muy cerca de la extinción. Gracias, María Teresa. Acá, justamente con respecto a esto, voy a aprovechar que estás contestando esta pregunta acá, las que nos mandan por el mail, es ¿qué función y lugar podría tener Suecia ante una tercera guerra mundial? Mira, Suecia es un país que está plenamente identificado con los valores y la cultura política europea. Y fue un país que tradicionalmente, desde las guerras napoleónicas, hace más de 200 años, no participa en ninguna guerra. Fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial, neutral durante la Primera Guerra Mundial, pero es un país que tiene armamento, es un país que participa permanentemente en acciones de mantenimiento, su gobierno sigue participando en acciones de mantenimiento de la paz, es decir, es un país que está jugando en el filo de la navaja, es decir, no se mete, pero tampoco se queda atrás. Y no nos olvidemos de que ellos, yo viví ahí, y lo puedo decir quizás porque lo palpé de cerca, hay ciertos principios. Por supuesto que cinismo tienen todos los gobiernos del mundo, ya lo dije yo antes cuando hablé, pero dentro del cinismo que pueden tener todos los gobiernos cuando se habla de política y de intereses económicos, los suecos tienen muy en claro la importancia y el valor de los derechos humanos. Ellos protegieron muchísimo a los judíos que habían sido deportados por otros países europeos. Su alineamiento con los occidentales, con los derechos humanos, es muy fuerte, así que es neutral, pero ¿hasta cuándo? Yo creo que frente a un ataque, Suecia va a responder junto con Occidente. Gracias, María Teresa. Les comento a todos que María Teresa a las 30 se tiene que retirar, pero con Dan podemos contar un tiempito más, así que le voy a hacer acá otra pregunta que va relacionada a María Teresa, que es, ¿qué opina del papel que ejercen hoy las autoridades de la Cancillería Argentina en relación a todos estos temas y al conflicto? O sea, la posición que tiene la Cancillería Argentina, habiendo sido vos embajadora y, bueno, miembro de la Cancillería, ¿no? Funcionario. Mira, en estas cosas uno no debe hablar de la Cancillería, uno tiene que hablar del gobierno, porque la Cancillería es un ministerio más de los que componen el gobierno. Y el gobierno argentino
si bien al principio tuvo algunas dudas, algunos avances y retrocesos, hoy en día está totalmente alineado a la mayoría de los países occidentales, digamos, y de la comunidad internacional que está en contra de Rusia, y lo ha demostrado dando apoyo a distintas resoluciones que se han aprobado en la Comisión de Derechos Humanos, en la OEA, en Naciones Unidas. Así que hoy en día está, yo diría, para resumir, encolumnada. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, María Teresa. Eduardo Bonal, bienvenido, Eduardo, desmuteate. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Espera Eduardo? que pongo el video. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, Bueno, mira, tu la pregunta. pregunta es para cualquiera de los dos y tiene que ver con el equilibrio interno de poder que, que hay en Rusia. Porque tradicionalmente ni en la era soviética los premiers tenían tanta autoridad como para desatar una guerra. El ejemplo es Khrushchev, cómo lo debilitó la crisis de los misiles. La duda que tengo, por desconocimiento del funcionamiento del sistema ruso actual, es si como eran los premiers, Putin es un primus inter pares o es mucho más que eso y decide por sí mismo. Gracias, Eduardo. Dan, ¿quieres No, dale. contestar? Sí, cómo no. Sí, no es el caso de Khrushchev. Es más bien el caso de Stalin, lo que estamos comparando ahora, donde no había ningún politburó colegiado, sino que hay un autócrata que tiene todo el poder cada vez más, y cualquiera que se anime a mostrar una disidencia es eliminado directamente. De hecho, hay sospechas porque hace 15 días que no se lo ve al ministro de Defensa Shoigu, que nada menos era un gran leal de Putin y artífice de esta campaña, también mariscal de la derrota sería hoy en día, y hace 15 días que no se lo ve a Shoigu. De hecho, los anuncios que hicieron hace un rato de que dejaban de tratar de conquistar Kiev y que se iban a concentrar en el Donbass, lo hizo el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas, y tampoco lo hizo el ministro de Defensa. Claramente Putin se ha logrado establecer como líder indiscutido, y creo que le tienen tanto miedo que le han llevado a algo así como un diario de Irigoyen, y le estaban diciendo básicamente lo que él quería oír, pero de todo, por miedo que tenían, y eso lo llevó a tomar una decisión que racionalmente era irracional. Con la información correcta no debería haber tomado esta decisión, y no se le nota a Putin ninguna sombra en el poder. Los pocos que lo han desafiado están o muertos en el exilio o presos, como Navalny, luego de haber sobrevivido al envenenamiento. Así que los oligarcas que lo han desafiado en el pasado, que de golpe habían adquirido mucho poder, como Berezovsky, muerto en su departamento de Londres y en el exilio, como, ¿cómo se llama este muchacho? El dueño de Rosneft, que estuvo 10 años en prisión, se me fue el nombre, que también quería hacer una carrera política, y siendo el hombre más rico de Rusia, le sacaron todo Rosneft, la empresa más grande de energía de Rusia, y lo metieron en prisión y lo dejaron en el exilio. Y así puedo hacer varios casos más. El asunto es que evidentemente no hay ningún poder que se le oponga en este momento, y por eso se teme que la única forma sea para algo parecido como lo que pasó con Stalin, que básicamente dicen que fue Beria, su jefe de la KGB, su temida KGB, que lo mató, lo envenenó y lo dejó morir. Eso básicamente las conclusiones de los historiadores. Y luego Beria, que era el que quería asumir en base al politburó que había quedado, que incluía Khrushchev, fue asesinado él mismo. Así que creo que la única forma en este momento es algo así como un golpe de Estado más o menos cruento por parte de quizás las Fuerzas Armadas,
pero tendrían que darse vuelta de la noche a la mañana. Por ahora son todos muy leales. Hasta ahora hay solo rumores, pero no se han concretado. Y vamos a ver qué pasa. Pero básicamente es un déspota que está cada día, cada hora más dictador. De hecho, en el día de hoy promulgó la ley que decía que tienen hasta 15 años de prisión los que llamen guerra a esta guerra. Solo se puede decir, y eso se va a considerar una noticia falsa y traición a la patria, y solo se puede decir que hay una operación militar especial. O sea, ya llega inclusive hasta la parte propagandística, a nivel de dictadura máxima. De hecho, hay un chiste que estaba circulando en Rusia que la novela de Dostoyevsky se pasó a llamar La Operación y la Paz, la famosa novela. Gracias, Dan. Sí. Otra pregunta. Marcos Tesler. Acá está Marcos. Hola, Doc. ¿Cómo le va? Bienvenido. Desmuteate. No se te escucha. Una pregunta Ahora. concreta. Si piensan que, bueno, considero que tanto el Papa, que no me extraña, y Biden entregaron Ucrania para dividirla en una parte oriental y una parte occidental. O sea, se entregó a Ucrania. Si piensan que esto hubiese pasado con Trump en el gobierno. Muchas gracias, Marcos. ¿Quién contesta? No, por favor. ¿Dan? Sí, como quieran. Es difícil hacer qué hubiera pasado, Difícil, sí. pero es especulación, pero de todas maneras uno se inclina a pensar que no, porque Que no. digamos que a Trump, que de paso era muy cómplice y tenía mucha empatía con Putin, y hay que decir que estos días salió a decir que Putin era muy inteligente y una gran persona, con lo cual lo están criticando muchísimo. Tenía cierta amistad, pero y bastante enemistad con Ucrania, pero era bastante duro en sus decisiones y también tenía la característica de los locos, que no se sabe qué puede pasar. De hecho, cuando el dictador norcoreano lanzó unos misiles peligrosamente cerca de la isla de Guam en Estados Unidos, dijo: tenemos las armas cargadas y listas para dispararles. O sea, amenazó con una guerra nuclear con bastante facilidad. Se le tenía bastante miedo a Trump, no tanto por su genialidad, que no la tenía, sino por su impredictibilidad. Entonces, y vimos que hizo mucho de eso Trump. Así que Putin, que aparte lo consideraba su amigo, creo que no se hubiera animado a dar este paso con Trump, y claramente hasta su amigo Trump lo debe haber convencido de que Biden era un flojo, un miedoso, una persona que estaba gagá, sleepy Biden le decía, el dormilón Biden, y quizás se creyó esos epítetos que se confirmaron un poquito cuando el papelón que mencioné antes en Afganistán. Así que si hay que hacer una especulación, te diría, no creo que se hubiera animado con un presidente que se considera fuerte e impredecible. Bárbaro, muchas gracias, Dan. Patricia Mancuello, Coequiper, muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Hola. Hola, Dan. Dan. Sí, te escucho, Pato. Sí, vos querías preguntar. Sí, hacer una pregunta. Sí, María Teresa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, antes de que te nos vayas, y además muchísimo todo lo que nos has compartido. Bueno, vos abordaste bastante en determinado momento de tu exposición lo que tenía que ver con el rol esperable o no del Papa Francisco. En ese sentido, bueno, ha habido muchas versiones o expectativas en relación a una posible mediación, ¿no?, del Papa. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Esto sumaría tensiones? ¿Podría aportar algo? ¿Cómo ves este tema? El rol de él como un posible mediador, más allá de que le interese o no, digo, atendiendo a todo lo que vos nos has compartido, ¿no? Sí.
Sí, mira, en estos momentos el rol del Papa Francisco es un rol difícil. Yo por supuesto que no soy quien para juzgar, como dije antes, cuando hablé de cuál va a ser la posición que va a tomar. Lo que sí es cierto que la tensión entre Rusia y Ucrania tiene un fundamento religioso, de poderes entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y eso es así. Francisco trató de llegar a un acercamiento de la misma manera que algunos de sus antecesores, por ejemplo, Pablo VI, que en el año 1964 se reunió con el patriarca de Constantinopla, Atenágoras, y luego eso, digamos, creó un vínculo que fue, digamos, evolucionando y perfeccionándose a través de encuentros de Benedicto XVI y del propio Francisco. Sin embargo, con Rusia no había pasado eso, con la Iglesia Ortodoxa Rusa, y Francisco fue el primero que lo logró en 2014. Evidentemente, la Iglesia Católica Romana tiene un interés en tratar de lograr una concentración del poder religioso y se encuentra con una iglesia oriental, del rito oriental, como es la de Constantinopla, con la cual hay menos diferencias, hubo diálogos y hay un acercamiento, y con la rusa, que hubo uno que, como dije, naufragó. El Papa Francisco hasta ahora ha reaccionado como jefe de la Iglesia Católica. Encomendó un día de oración y ayuno, que fue el 2 de marzo, el día de miércoles de ceniza por la paz. Y hoy, por ejemplo, invitó mediante la Conferencia Episcopal para América Latina, la CELAM, a un acto de consagración presidido por él de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, además de hacer numerosas oraciones durante las ceremonias religiosas que hubo en San Pedro. También sabemos por la prensa que tuvo una conversación telefónica con el presidente Zelensky, y el Vaticano ha manifestado en reiteradas oportunidades que apuesta por una solución diplomática. Todo eso es lo que se espera del Papa, no de Francisco, del Papa, como institución y jefe de la Iglesia Católica. Ahora, que él vaya a mediar, yo tengo mis dudas. Lo dije cuando hice mi exposición. Ojalá sea así porque sería muy necesario, pero no estoy segura. Ok, gracias. Bueno, Tere, muchísimas gracias. Sé que te tenés que retirar. Te súper agradecemos la presencia en el Zoom, más que interesante. Y bueno, vamos a convocarte para una futura reunión y bueno, poder seguir este tema. Así que bueno, muchísimas gracias, Tere. No, muchísimas gracias a ustedes. Espero no haberlos defraudado y haber de alguna manera expresado y manifestado lo que para ustedes fuera de interés sobre este tema. Gracias, Pato. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Tere. Chau, chau. Bueno, seguimos con Dan. A ver quiénes levantan la mano, que no veo por acá. Tengo otra pregunta, Dan, que acá preguntan si la industria ucraniana fue fundada por Rusia. Por la Unión Soviética, perdón. Claro. Lo que pasa es que Ucrania fue parte... obvio. Fue parte de la Unión Soviética desde su nacimiento. Así que, es más, desde antes de su nacimiento. De hecho, se separó de Rusia durante la época soviética, en la época de Lenin, y con fines estratégicos, para decir tenemos otro país, etc. Bueno, discúlpame, el armamento que tiene Ucrania, ¿es soviético o es armamento americano? ¿Cómo podría decir? De lo que te entendés, lo que te quiero preguntar, ¿no? Sí.
casi te diría que el armamento ruso es ucraniano, más o menos. Es ucraniano. No, es un poco extremo lo que acabo de decir, pero las grandes fábricas de armamento sofisticado, de misiles, de la fábrica Antonov que acaba de ser bombardeada, sí. Antonov, los famosos Antonov. Sí, Antonov, sí. Y de cantidad de, que no quiero aburrir, de detalles de la industria armamentística de la Unión Soviética primero y de Rusia ahora, era ucraniano. Por supuesto que ahora no. Pero justamente por ese legado común que tenían, Ucrania tenía mucho armamento ruso, o que él heredó de la Unión Soviética. Por eso tiene aviones MiG, no tenía aviones occidentales, lo mismo que le pasó a Polonia, que heredó de Rusia, del Pacto de Varsovia, heredó estos armamentos sofisticados como los aviones MiG. Así que sí, tiene mucho, fabrica mucho armamento, le fabricaba a Rusia y fabricaba aviones y lo sigue haciendo, pero básicamente, bueno, esta es una situación que se terminó en estos últimos años, donde es todo lo contrario, ¿no? Claro. Tengo una pregunta que también la tenemos acá, es ¿cómo puedes explicar el avance que ha tenido, si no es como una provocación que tuvo, que tiene Rusia al avanzar hacia el oeste, hacia la frontera con Polonia, porque teníamos en claro que toda esa parte del oeste no le interesa a Rusia, sino lo que le interesa es la parte del este, que es lo que es la salida al mar y todo lo que es Crimea, todo, digamos, todo lo que es esa zona, Odessa, el puerto de Odessa, y que de repente también empieza a atacar la frontera con Polonia. Eso también es como una provocación de decir avanzo sobre Polonia. ¿Cómo se puede? ¿Por qué es eso? Bueno, para empezar, Putin quería tomar toda Ucrania, lo dijo explícitamente antes y durante y hasta ahora. Explícitamente dijo: Ucrania no es una nación, está ocupada por un régimen corrupto y nazi, y los ucranianos y los rusos somos la misma cosa, no existe una cosa como la nación ucraniana, y allí vamos. Por eso lo primero que hizo fue invadir Kiev, la capital. Así que la intención era tomar toda Ucrania. Por partes, primero la parte que está más cercana y también la parte que está más lejana, como Kiev, porque para invadir Kiev tuvo que pasar a través de Bielorrusia. De paso, es tan grave lo que está pasando que la gente se olvidó que desapareció un estado soberano del mundo que se llama Bielorrusia, no existe más. Sí. De hecho, es territorio soviético, diría yo, territorio ruso que lo usa como si fuera propio, no tiene ni voz ni voto, y con tropas rusas atacando a un tercer país como Ucrania. Pero los ataques que te referís tenían dos misiones. Primero, porque le está yendo tan mal que estaba buscando las fuentes principales, en forma casi desesperada, de la retaguardia ucraniana. Y por otro lado, también era un poco porque los ataques más fuertes que lo hizo con este misil hipersónico Singal que acababa de mencionar antes, que no hacía falta semejante pieza de tecnología usarla, también como una advertencia. Tanto así que 48 horas antes de los ataques más cercanos al Lviv, que tuvieron muchos muertos, que eran las bases de entrenamiento, etc., 48 horas antes dijo que cuidado que vamos a considerar a los suministros que están entrando desde Polonia y desde los países de la OTAN como partes beligerantes. La gran duda era ¿de qué lado de la frontera? Porque una cosa es atacar un convoy dentro de Ucrania. Y otra cosa es del lado de Polonia. Ahí es Tercera Guerra Mundial, de acá no. A la China. Exacto. Como dijo nuestra Patricia, de aquí a la China. Así es. O sea, tuvo ese doble propósito. Y también muestra bastante desesperación porque tardó bastante en comenzar a atacar esos lugares de retaguardia. De todas maneras, está claro que ya, hoy lo acaba de anunciar, aunque no hay que creérselo, pero básicamente lo que hay que creerle es que le está haciendo muy mal, y eso es lo que vemos, todo lo que vamos viendo, los movimientos que se pueden dilucidar militares, como la derrota que está teniendo en Kiev, nada menos, y lo que le está costando
los lugares más estratégicos, más cercanos a Crimea y al Donbass, que es Mariupol, por ejemplo, que todavía no cayó. Claro. O sea que básicamente creo que eso es lo que ocurrió, por eso están atacando esos lugares. Y es muy Claro. peligroso porque podrían equivocarse o podría haber algún error técnico, como ya los hubo, y el misil que iba cerca de la frontera con Polonia ir un poco más lejos. Eso ha ocurrido. Eso pasó hace poquito, que fue que cruzó, que mandaron un dron y Sí, cayó sí, en las playas de, no me sale ahora creo el que país, en Moldavia creo que cayó. Pero de todas maneras, sí, en finalmente Croacia, en Split cayó, en Split. bueno, de todas maneras, nadie aclaró bien. En algún momento se dijeron que podía ser un dron ucraniano perdido. Otra vez dijeron que podía ser de los rusos. O sea, se trató de tapar el tema. En todos los casos fue un accidente, ¿no? Y Claro. como tal, y como no causó ninguna baja de milagro, no pasó a mayores. Pero ¿qué pasaría si cae un misil? Bueno, ahora en la frontera está nada menos que el presidente de Estados Unidos. ¿Qué Claro. pasaría si se escapa un misil ahora donde está el presidente de Estados Unidos? Tercera Guerra Mundial. Sí. Así que es un tema muy peligroso, pero por suerte todavía es muy, muy, muy limitado. Incluso en Moscú, Rusia, está teniendo unos problemas internos terribles. ¿Por qué no contás un poquito? Que eso también dicen que es lo que lo está debilitando, el problema interno social que está teniendo Moscú puntualmente, las manifestaciones y todo el pueblo Bueno, moscovita que se está manifestando en contra, ¿no? desde el primer día ya perdí la cuenta, pero hasta hace una semana habían detenido 17.000 civiles que se estaban demostrando en las calles de Moscú contra la guerra y le van a aplicar las leyes de guerra que pueden ser hasta 3 años. Inclusive se vio que varios periodistas desertaron, incluyendo ese famoso cartel de la productora de la televisión rusa que arriesgó 15 años de prisión y todavía puede ser que los cumpla, protestando contra la guerra. Se notan muchos síntomas de oposición civil. Yo había leído hasta justo antes de que comience, no, hasta el día después de que comenzó la guerra, unas encuestas que logró hacer la CNN y con otro conjunto de agencias, una encuesta de opinión, y solamente en los primeros 2 días de la guerra, solamente el 40% de la población rusa apoyaba esa guerra. Quiere decir que casi el 60% no la apoyaba. Estaba segmentada la encuesta, pero apoyar la aventura militar solamente el 40%. Creo que con el paso de los días solo pudo haber caído ese apoyo, aunque los medios rusos dicen que ha crecido y tratan de mandar las noticias falsas a través de terceros países de que el apoyo es muy alto, pero claramente la desmoralización que se está viendo en las tropas rusas a través de un montón de síntomas, el hecho de que está habiendo un éxodo bastante importante de ciudadanos rusos hacia Finlandia, hacia Georgia, hacia China inclusive, ya se habla de más de 40.000 rusos que se están escapando de Rusia, y una crisis económica instantánea. Rusia retrocedió 15 años en una semana por el retiro de todas las empresas occidentales que se están retirando, desde McDonald's a Pepsi y pasando por IKEA y un montón más. Son básicamente la gran mayoría. Hay mucho lío porque Nestlé no se está retirando, es más, aumentó los negocios y la quieren boicotear en todo el mundo, casi como la oveja negra de las empresas internacionales. Y hay cierto tipo de inflación en este momento, todavía es muy temprano, pero ya se ve inflación, lo están diciendo todos, una hiperdevaluación del rublo y se está viendo que hay básicamente desabastecimiento en un montón de rubros. Prácticamente desaparecieron los productos importados porque se cortó el comercio de productos importados en general. Así que esto en una población que disfrutaba, por eso el éxito de todas estas cadenas, mucho del estilo de vida occidental, eran fanáticos de los bienes de consumo y lujos de Occidente, los más clásicos, desde la Coca-Cola a los shoppings. Sí, increíble, impresionante. Yo he estado en Moscú y... Por eso
Por eso todos los oligarcas tienen yates en Occidente y tienen casas en Londres. Prada, todos los palacios que tienen con exacto, porque todas las primeras marcas del mundo es increíble. Real de modelo de vida, nos gusta, ¿no? Y esto seguramente los va a afectar mucho. Se está notando mucha emigración. Y hay que tener en cuenta que Rusia es un país que está devastado por el COVID, es uno de los peores países, y no está mejorando nada durante la guerra. Desaparecieron las estadísticas, por supuesto, con muchos muertos, muchos casos, muy poca vacunación, mucha desconfianza hacia la vacunación, que casualmente se trata de una vacuna que conocemos muy bien, la Sputnik. Apenas el 26% de la población rusa se vacunó, el resto no quiere vacunarse, o sea, no confían en su propia vacuna. O sea que la situación, sin duda, es muy mala socialmente, y es un cálculo que estamos todos mirando con lupa, es ¿cuándo va a pasar que haya una explosión social? Porque no es de un día a la noche y no es cuando hay una operación militar, pero ya Rusia vivió explosiones sociales. La más famosa fue allá en 1917, que trajo bastantes consecuencias, pero hubo otra mucho más cerca, en 1989, 1991, que ahí cayó el derrumbe. O sea, Rusia se contiene mucho socialmente, puede durar décadas, pero explota en algún punto, como le pasa quizá a todos los países, y se teme que puede estar en esa situación, como generándose la olla a presión que puede llevar un estallido a un cambio de época nuevamente para Rusia. No te escucho. Eduardo, ¿querés hacer otra pregunta? ¿O te quedó la manito gracias. levantada? No, quería hacer otra pregunta, gracias, Pato. Mira, a mí me sorprende mucho que esta no es una guerra como Vietnam a 20.000 kilómetros de distancia de Estados Unidos. Esta es una guerra en la frontera de Rusia, y siempre se supuso que no había forma de detener a los tanques rusos en una guerra con la NATO en Europa si no era usando armas nucleares, y bueno, eso nunca iba a pasar. La Fuerza Aérea Rusa, los tanques rusos, no tienen el éxito que se esperaba, como vos decías antes. ¿Rusia es un blef con armas nucleares? Hoy te diría que sí, que lo que vos decís es exactamente como lo describiste. Se creía que no tenía chance, el asunto era cuántos días iba a durar el aguante ante los tanques rusos, y la artillería rusa, y la aviación rusa, donde todo era abrumadoramente superior, y los ciberataques rusos que tenían en vilo al mundo, tanto que Biden había dicho, ojo con los ciberataques, que podemos llegarlo a considerar como un casus belli. Lo dijo hace poco. Se le temía mucho porque los hackers rusos habían causado bastante daño en Estados Unidos. Hubo varios casos, lograron paralizar el abastecimiento de toda la costa este de combustible, nada menos, hace 2 años. Cuando paralizaron el principal oleoducto, y el Colonial, y durante varios días hubo colas en las estaciones de servicio, y luego hubo otro hackeo masivo de todas las instituciones del gobierno de Estados Unidos, se llamó el caso del SolarWinds, a través de esta empresa. O sea, también había un cuco que decían, en 3 minutos, una vez que declaran la guerra, toda la internet, todas las comunicaciones ucranianas iban a desaparecer, porque tenían los medios para hacerlo así, y hasta el día de hoy no ocurrió. Lo mismo que con la Fuerza Aérea, decía, con la capacidad ¿Dónde de está? Rusia. ¿Qué pasó? Ha sido un gran blef. Es un tema de análisis profundo que se está realizando, y todo indica que las armas rusas no son lo que parecían. De hecho, muchas de estas circunstancias ocurrieron en otras circunstancias militares. Ocurrió en la invasión de Georgia, que dejó mucho que desear militarmente, y en la invasión y la intervención, diría yo, en Siria, donde dejaron todo que desear las tropas rusas. Y ni que hablar del famoso portaavión ruso, que tuvieron que remolcarlo con remolcadores porque no tenía más combustible para llegar a la zona de conflicto, y tiraba tanto humo que era un blanco perfecto. O sea, también dejó mucho que desear la intervención rusa, con lo cual
sigue la regla histórica de Rusia de tener unos sistemas militares desastrosos. De hecho, Rusia trató en la Segunda Guerra Mundial de invadir Finlandia y fue derrotada. Tenía una superioridad tan grande que asombró mucho. Esto ya fue cuando ya había comenzado, en 1940, invadió Finlandia, y solo pudo llegar a un armisticio así de papel, pero había básicamente sido derrotada. Se dice que Hitler decidió invadir Rusia porque vio la performance del ejército ruso, y dijo, en Finlandia, dijo, esto va a ser pan comido. De hecho, invadió y fue pan comido hasta el final. De hecho, no fue una estrategia la rusa la que se retiró. Realmente conquistaron y tuvieron unas tremendas derrotas militares los rusos, que solo al final, y muy al final, ya sabemos, ¿no? Sitiando Moscú, sitiando Stalingrado, sitiando Leningrado, pudo frenarse. Y luego se revirtió, pero con tremendas bajas, 20 millones de muertos, fueron los que más llevaron. O sea, los rusos no se destacaron por ninguna brillantez militar ni capacidad militar particular. Y puedo seguir con ese tema. Sí, en Afganistán fue una catástrofe. Afganistán fue. Podemos seguir citando derrotas militares rusas. Así que parece que está ocurriendo eso, a lo que se suma algunas novedades que fueron que parece que hay tanta corrupción en el ejército ruso que había blindados de primera calidad usando rodados de cuarta calidad importados de China, que se quedaban sin gomas, sin repuestos baratos chinos, inclusive sin combustible, porque le fallaba, tenían tropas o herramientas militares, digamos, tanques, etcétera, artillería motorizada, etcétera, pero sin combustible porque le fallaba la logística. Ojo que las cosas no son tan fáciles como en el tenis. Dice, tiene un error forzado, un error no forzado, esas cosas. Claro, cuando tenés frente a un jugador bueno, si no jugás a full, digamos, la resistencia ucraniana fue sorprendente y seguramente las dificultades logísticas y de todo tipo que tuvieron los rusos y que tienen los rusos, tiene que ver también con esa guerra de guerrillas hipereficiente que están desarrollando los ucranianos. Y también con detalles como una asistencia en inteligencia que ya parece casi evidente. De hecho, han tenido unos aciertos militares como el hundimiento en el día de ayer o anteayer de un barco militar en la ciudad no me acuerdo, Leversal, cerca de Mariupol, un hundimiento. Eso es alta inteligencia. Han matado a 7 generales y más de 46 comandantes militares. Eso solo se logra con inteligencia militar de primer nivel, del nivel que tienen las grandes potencias. Seguramente se las deben estar dando y deben estar ayudando para que eso ocurra así. Pero básicamente no tiene historia de campañas militares brillantes Rusia. Y igual se suponía que con pérdidas, todavía creen que lo van a lograr, con grandes pérdidas pueden lograr sus objetivos. Así que el problema es que tienen reservas gigantescas, disposición a sufrir y a perder bajas gigantescas que ningún país de Occidente tiene, y eso muchas veces vale en un conflicto, por más que no sea brillante, logran ciertas cosas a fuerza bruta, y esto es lo que estamos presenciando. Vamos a ir redondeando. Gustavo Rabino de Uruguay, querías hacer una pregunta. No sé, Gustavo, si me escuchás. Esperamos un poquito. No, se ve que no. Otra pregunta es, ¿qué repercusión tiene este conflicto en América? Bueno, de todo tipo tiene repercusión, casi sin hablar en América, hablando de Argentina, vimos que estaban viendo si había una pelea política que hace tambalear el gobierno ayer, porque el vicecanciller Tetamanti había dado una contraorden a lo que decía Cafiero y por lo tanto el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que habían decidido apoyar la postura internacional de condena a Rusia y mandó una contraorden
por correo reservado de Cancillería para que apoyen a Rusia en vez de condenarla. Todo esto está generando un gran revuelo, vamos a ver en qué queda, pero desde ayer esto, que surgió este tema, así que la posición argentina es casi contorsionada, porque, como dijo María Teresa, se puso un poquito a tono con el concierto internacional últimamente, condenando un poco, no mucho, a Rusia, pero antes, días antes de la invasión y cuando era inminente y clara y anunciada, Alberto Fernández en Moscú le estaba ofreciendo ser la entrada de Rusia a toda América Latina, ¿no es cierto? O sea, quedó muy mal parado en ese sentido, y al comienzo también los primeros comunicados de guerra hablaban y exhortamos a la paz de las partes, que se pongan de acuerdo, no queremos la guerra, sin mencionar que hay un atacante y un agredido, o sea, una posición neutra que es complicidad directa con Rusia, que luego fue tan criticada, probablemente internamente también, que fue derivando hacia la posición actual políticamente correcta, entre comillas, pero que se sabe que no es cómoda, es una contorsión, porque la mitad del gobierno, sobre todo la parte K, está apoyando a Rusia claramente, y la parte no K es neutra. No es que es pro-occidental, pero es un poco más racional. Y dice, bueno, quizás no nos conviene tanto, quizás vamos a tener problemas si tenemos esa posición. Eso en cuanto a Argentina, pero en cuanto a América, bueno, Rusia, una de las cosas que advirtió y que posiblemente se lleve a cabo en algún momento, antes de desencadenar la invasión, era que pensaba desplegar misiles y bases militares en Nicaragua y en Venezuela. Eso lo dijo el canciller Lavrov, que estaban considerando eso, así que otra hipótesis de conflicto para toda América Latina, gran problema, y en varios sentidos afecta en forma económica de distintas formas. Lo principal es la más que cuadruplicación de los precios del gas que vamos a necesitar nosotros y muchos países para este invierno, que nos van a hacer un agujero grande en la balanza de pagos, mínimamente compensados, por el momento mínimamente, pero a largo plazo será más, por el aumento de los commodities que se duplicaron también, pero dado que ya está toda la cosecha vendida, esto no es para ahora, vamos a tener un agujero fiscal de 5 o 7 mil millones de dólares por el precio de la energía que vamos a tener que importar, y esto directamente por el conflicto con Rusia. A largo plazo nos beneficia, diría yo, porque a largo plazo los precios de los commodities se van a sostener bastante. Rusia, y no voy a decir cosas que se sabe porque se repitieron mucho, y Ucrania son los principales competidores de Argentina en los mercados de trigo, de aceite de girasol, de maíz, etcétera, principales competidores, inclusive exportan más que nosotros, tanto trigo que la bandera de Ucrania es amarilla y azul, como nosotros tenemos el azul y el blanco, por el cielo y el amarillo son los campos de trigo, la bandera de Ucrania. Es un país triguero, tiene las estepas trigueras muy parecidas a las pampas húmedas, de las que solo queda unas en el medio este de Estados Unidos. Nosotros son las tres grandes estepas trigueras y de gran producción granífera del mundo. Así que esto lo se deja fuera de juego por mucho tiempo, y esto a largo plazo nos beneficia, pero la verdad es casi cinismo político. Y Latinoamérica en general, inclusive Chile, se ha alineado con la ley internacional, con condenar la violación de la invasión de un país soberano y democrático. Inclusive el Chile de Boric también lo ha condenado, y ha separado un poco más las aguas, porque los grandes aliados de Rusia siguieron apoyándolo, que son Venezuela, Nicaragua y Cuba. Acá hay una gran grieta continental, y que va a continuar teniendo repercusiones. No es nada nuevo, solo que se echa más leña al fuego de los bolivarianos y las alianzas internacionales de América Latina. Bueno, Dan, muchísimas gracias. Realmente estuviste acá 2 horas compartiendo con nosotros, que es un lujo. La noche está en pañales. Muchísimas gracias a todos. Si quieren hacer más preguntas, vamos cerrando.
Y si no, las pasan por mail y se las pasamos a Dan para que las pueda contestar. Este Zoom va a estar subido de la página de YouTube en Proclamando, y bueno, los esperamos a todos en el próximo encuentro.